Ok, vamos a continuar con la resolución de este ejercicio y bueno, nos quedamos justamente en la parte de la interpretación de esta gráfica. Entonces aquí podemos ver que hay un punto importante que es donde se cruzan la curva en rojo con la curva en azul. Bueno, vamos primero a averiguar cuál es el valor de PDL donde ocurre este cruce. Es decir, aquí este cruce sería más o menos por acá. Entonces sería en un valor aproximadamente del 5.1, 5.2. Eso es lo que podemos inferir a partir de la gráfica. Si queremos ser un poco más rigurosos, pues podríamos decir, ok, estas dos rectas que se están cruzando corresponden a la zona 2, porque estamos a un PDL menor a 6. Entonces, cuando se cruzan estas dos rectas, pues las ecuaciones de ambas deben proporcionar un valor similar. ¿A qué me refiero? 1.02 menos 0.12 veces el PDL. 1.02 menos 0.12 veces el PDL, que es la ecuación para la recta en azul, nos debe proporcionar un valor similar a la ecuación de la recta en rojo para la zona 2, es decir, para esta ecuación debe ser igual a menos 0.22 más 0.12 veces el PDL. Si nosotros hacemos pues un poco de álgebra, entonces llegaríamos a que al resolver esta ecuación se encuentra un valor de PDL de 5.1, que es pues, prácticamente lo mismo que ya se podía inferir a partir de la gráfica. Ok, entonces es en 5.1 donde se tiene esta intersección. Bueno, ahora vamos a continuación a hacer lo siguiente. Vamos a ver por qué es importante este cruce. Porque es importante este cruce, y entonces vamos a hacer pues un breve estudio delimitando esta zona delimitando dos nuevas zonas para esta gráfica a partir de este cruce. Entonces digamos ahora que definamos esta como la zona A y esta otra como la zona B. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en la zona A. Entonces, y también en la otra zona, en la zona B. Para ello vamos a trazar escalas de potencial. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Ahora, tengamos nada más presente lo siguiente. En la zona A, es decir, a valores de PDL mayores a 5.1, tenemos que la curva en rojo está siempre por encima de la curva en azul. Eso pues implica lo siguiente, que en la zona A el potencial condicional del par M más M0 es superior al del par M2 más M más prima, ¿no? Ok, entonces bueno,
Por su parte, en la zona B tendríamos que este orden relativo para ambos pares en la escala. ¿Por qué los colocamos así? Pues porque estamos colocando a cada uno en su respectivo valor de potencial condicional. ¿Okay? Bueno, en la zona B tenemos que esta situación se invierte, es decir, ahora la posición relativa del par M2 más M más es a un valor superior del que corresponde al par M más M0. ¿Por qué? Pues simplemente porque en la zona B tenemos siempre a la curva en azul, que representa el potencial condicional del par M2 más M más, siempre está por encima de la curva en rojo, que representa el potencial condicional de este otro par. Ahora, bueno, veamos ahora lo siguiente. Tenemos un anfolito en el sistema. Este anfolito pues es la especie M+. Y bueno, ahora en la zona A, nosotros podemos ver aquí con bastante claridad que esta especie reaccionaría consigo misma, de tal modo que se trataría de un anfolito inestable. Es decir, M+ nunca va a predominar o va a existir en una proporción muy pequeña debido a que es un anfolito inestable. Por el contrario, esta reacción está impedida en la zona B, lo que quiere decir que M+ es un anfolito estable, pues no reacciona consigo mismo. Entonces, justamente al tratarse de un anfolito inestable, nosotros tenemos que tomar en consideración ahora que la gráfica en la zona A debe ser corregida. ¿Por qué? Porque si retomamos esto, podemos ver lo siguiente. M+ reaccionaría consigo mismo para formar a las especies M2 más y M0. Por lo tanto, pues si solo pueden existir estas dos especies en ese intervalo de PDL en la zona A, el único oxidante y el único reductor que podemos tener presentes en esa zona sería a M2 más y a M0 respectivamente. Entonces estas especies formarían un nuevo par redox. Ese nuevo par redox, pues bueno, iría colocado en la escala de potencial en su respectivo valor de potencial estándar. Y bueno, ok, entonces nosotros tendríamos que hacer una corrección en la zona A para indicar en la misma el potencial condicional de este nuevo par, que corresponde a las especies que sí pueden existir en esa zona. Entonces, vamos a hacer entonces ahora lo siguiente. En la zona A, la semireacción que podría ocurrir sería pues la que relaciona a estas dos especies del nuevo par, es decir, M2 más 2 electrones se transformaría en M en estado de oxidación 0, y bueno, la espontaneidad para este proceso estaría dado por el potencial estándar correspondiente a ese par. Luego vemos que ninguna de estas especies del nuevo par M2 y M0 participan en reacciones secundarias de formación de complejos. Por lo tanto, el potencial condicional para este nuevo par sería simplemente igual a su valor de potencial estándar. Lo que resta entonces pues es hallar el valor de este parámetro del potencial estándar de este nuevo par para poder hacer el trazo del diagrama
del diagrama correspondiente. Entonces, bueno, tenemos un nuevo par, no poseemos el valor de potencial estándar, pero pues involucra especies que participan en otras semireacciones, de las cuales sí tenemos más información. Me refiero a lo siguiente. Nuestro objetivo ahora es hallar el valor de potencial estándar para esta semireacción. Entonces procedamos a escribir la ecuación de Nernst. Que le corresponde. ¿Ok? Entonces vamos a escribirla aquí con azul. Entonces potencial es igual a potencial estándar, no conocemos este valor de potencial estándar, más 0.06 entre el número de electrones intercambiados en la semireacción balanceada por el logaritmo de el cociente de concentraciones de oxidante, que en este caso es M2+, dividido entre la concentración del reductor, pero como es un metal en estado de oxidación cero, pues que debería ser sólido, pues no escribimos ese término. Luego vamos a escribir esta misma información para las dos semireacciones que de los pares de los cuales sí poseemos información. Entonces, o que dieron lugar pues a este nuevo par redox. Entonces nosotros lo que sí sabemos es que M2 más un electrón se transforma en M+, que la ecuación de Nernst que corresponde a ese par es potencial igual a potencial estándar más 0.06 entre n, que es 1, entonces no escribimos ese término, por el logaritmo del cociente de concentraciones de oxidante sobre reductor, y luego la otra semireacción de la cual poseemos más información es que M más un electrón pasa a M0, y la ecuación de Nernst para esa semireacción sería potencial estándar, es decir 0.5 más 0.06 entre 1 por el logaritmo de oxidante sobre reductor, que es M0, entonces no escribimos ese término. Bueno, la cuestión ahora es cómo podemos combinar estas dos ecuaciones para llegar a esta otra. Bueno, pues aquí simplemente no hay más no hay que hacer más que inspeccionar las dos ecuaciones y ver de qué manera, pues al combinarlas algebraicamente podemos llegar a la primera. Bueno, simplemente aquí, con un poco de práctica ya veríamos fácilmente que al sumar ambas ecuaciones, obtendríamos algo como lo siguiente. Del lado izquierdo 2 veces el potencial, del lado derecho 0.3 más 0.5 más 0.06 veces más 0.06, que es factor común del logaritmo de M2 sobre M+, y eso más el log de M+. Ok, luego si continuamos llegaríamos a 2 veces el potencial es igual a 0.3 más 0.5 más 0.06, y luego aplicando leyes de los logaritmos llegaríamos a que la suma de estos términos es igual al logaritmo del producto de M2 por M entre M+. ¿Ok? ¿De dónde sale esto? Pues que en esta parte recordamos que el logaritmo de A más el logaritmo de B es igual al logaritmo de A por B. ¿Ok? Bueno, entonces estos términos se cancelan, y finalmente si despejamos el potencial del lado izquierdo tendríamos 0.3 más 0.5 sobre 2 más 0.06 sobre 2 por el logaritmo de M2 ¿ok? Bueno, entonces ahora si nosotros comparamos esa ecuación con
con la que teníamos aquí arriba. Entonces, ¿a qué llegaríamos, no? Hay diferentes maneras de ver esto, pero simplemente, o sea, si nosotros podemos decir igualar ambas ecuaciones, y entonces llegaríamos simplemente a este resultado. El potencial estándar del par M2 más M0 es igual al promedio de los potenciales estándar de las dos semireacciones de las que partimos, ¿sí? O sea, si comparamos el lado izquierdo, tenemos en ambos casos el potencial, y del lado derecho el mismo término logarítmico. Entonces, lo que implica que el potencial estándar del par M2 M0 es igual al promedio de 0.3 y 0.5. ¿Okay? Entonces, dicho de otra manera, acabamos de hallar que E0, acabamos de hallar que este término es igual a 0.4 voltios. ¿Ok? Bueno, ahora sí, entonces, si E0 es igual a 0.4 voltios, pues entonces el potencial condicional de este par será igual y será constante e igual a 0.4 voltios. Y bueno, ahora si nos regresamos aquí, entonces vamos a tomar toda esta información y vamos a decir ahora lo siguiente. Vamos a dibujar en verde el potencial condicional del par M2 más M0. Ya hallamos que eso es igual a 0.4 volts. Entonces, en toda la zona A vamos a quitar ahora estos potenciales condicionales que representaban a una especie que es un anfolito inestable. Entonces nos quedamos hasta acá. Estas gráficas te recorren hasta acá. Y en punto 4, justamente, en toda la zona A, tendremos que representar ahora ¿a quién? Al potencial condicional del par M2 más M0. ¿Sí? Entonces, en toda esta parte, en la zona A, tendremos que representar un potencial condicional igual a 0.4 volts. ¿Ok? Bueno, entonces podemos ahora sí ya quitar estos trazos que nos ayudaron a hallar hacer la corrección del diagrama. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, este ya es el diagrama de potencial condicional en función del P del ligante, corregido por la presencia de un anfolito inestable. Entonces vamos a regresarnos al enunciado del problema para ver qué más nos piden resolver. Bueno, ya trazamos el diagrama potencial condicional en función del PDL en ese intervalo. P ligante, identificamos efectivamente la presencia de un anfolito inestable y como consecuencia corregimos el diagrama del inciso A. Bueno, nos piden ahora también averiguar si el diagrama, si sabemos que el par yodo-yoduro tiene este potencial estándar, entonces nos piden establecer el intervalo de P de ligante en el que la especie, en el que el yoduro podría reducir al ion M2+. Ok, vamos a hacer eso, pero antes vamos a hacer una cosa más, que es la siguiente. Vamos a copiar este diagrama, vamos a ponerlo aquí. Okay, entonces antes de resolver el inciso C, vamos a hacer esto. Recordemos nosotros que
cuando dibujamos una escala de potencial, colocamos a los pares oxidante, reductor en su valor de potencial estándar, ¿ok? Ahora, si nosotros trabajamos con una semireacción condicional, entonces la posición de este par ox', red', correspondería sobre la escala de potencial al valor de E0', ¿ok? De tal modo que ox' predominará valores de potencial mayores a E0', y mientras que red' predominará valores de potencial menores a E0'. Teniendo esto en cuenta, entonces podríamos hacer lo siguiente. Si decimos ahora que el eje Y es también una escala de potencial, entonces, ¿qué implicaciones tendría? ¿Qué implicaciones tendría eso? Bueno, pues vamos primero, por ejemplo, con la línea en verde. La línea en verde representa el potencial condicional del par M2 más M0. Quiere decir que entonces a valores de potencial mayores a lo que marca esta línea, es decir, en toda el área por encima de la misma, predominará ¿qué especie? Ox', ¿no? Y entonces de este par M2 más M0, pues el oxidante es ¿quién? Pues justamente M2 más. Entonces, por encima de la línea en verde tendríamos que predominaría el oxidante. Y por debajo el reductor. Entonces, o sea, en todos los valores de potencial menores a lo que marca la línea en verde, predominaría M0. Luego, en la línea en azul, tendríamos que esa línea marcaría el límite de la predominancia de las especies M2 más M0, donde M2 más es el oxidante y M2 más es el oxidante y M más el reductor. Entonces, por encima de toda la línea en azul predomina M2 más, eso ya lo marcamos, y por debajo predomina M más prima, ¿ok? Luego, por encima, aplicando este mismo razonamiento, por encima de la línea en rojo predominaría el oxidante de ese par, M más M0, es decir, M más prima, eso ya lo escribimos, y por debajo M0, eso también ya lo escribimos. Entonces, ahora nada más lo que resta es lo siguiente. Si recordamos, nosotros en función del P del ligante establecimos dos zonas, la zona 1 y la zona 2. En la zona 1 a PDL mayor a 6 predomina M más libre, y en la zona 2 M más complejado con dos moléculas de ligante, ¿sí? Entonces, como este cruce está, o sea, toda la zona comprendida entre la línea en azul y la línea en rojo, ahí predomina M más prima, pero estamos a valores de PDL menores a 6, es decir, eso implica que M más prima es prácticamente en su totalidad M más complejado con dos moléculas de ligante. Entonces, al establecer esta condición, nosotros nos vemos obligados a colocar las especies que predominan en cada zona del diagrama. Bueno, si lo recuerdan del tema de redox y acidez, a los diagramas de este tipo les llamábamos diagramas de Purbe, ¿no? Pero bueno, formalmente los diagramas de Purbe son diagramas de potencial en función del pH, y como aquí estamos representando el potencial en función de
del P de otra partícula, pues no es formalmente un diagrama de Purve, pero sí vamos a decir que es un diagrama tipo Purve, ¿ok? Bueno, y la utilidad de esto es, por ejemplo, algo como lo siguiente. Pensemos que nosotros tenemos una disolución o bueno, más que una disolución, pensemos que tenemos una disolución donde tenemos un trozo, ¿no? de M metálico, ¿ok? Y luego, mediante la adición de los reactivos adecuados, nosotros logramos pasar de una situación donde el potencial es igual a 0.1 volt y el PdL es igual a 8, por ejemplo. Eso, como en qué condiciones representaría, pues las de este punto, ¿sí? Punto 1. Entonces el punto 1 estaría representado por estas condiciones del diagrama, ¿ok? Entonces 8,1. Y luego, mediante la adición de los reactivos adecuados, nosotros logramos que el PdL se modifique a un valor de 2, o sea que pase desde 8 hasta 2, y mientras que el potencial permanece constante, el potencial de la disolución permanece constante. ¿Eso qué implicaría? Pues pasar de estas condiciones a estas otras, ¿ok? Entonces, mediante pues el tratamiento, ¿no? O la modificación de las condiciones de la disolución, de tal modo que pasemos de estas a estas otras condiciones, nosotros, ¿qué es lo que deberíamos observar? Pues que pasaríamos de tener M en su forma metálica a M disuelto en la forma del complejo con dos moléculas de L, ¿ok? Entonces, bueno, eso nada más pues, es un ejemplo de la información que podría proporcionarnos este tipo de representaciones gráficas. Ahora, la pregunta que se nos hizo en el inciso C, regresemos rápidamente a verla, era la siguiente. Vamos a tomarla. Vamos a ponerla aquí para tener bien claro qué es lo que queremos hacer ahora. Entonces, ok. Bueno, recordemos que, o sea, aquí nos dicen el par yodo a yoduro. Yodo es el oxidante, yoduro el reductor. Para pasar de yodo molecular a dos yoduros se requieren ganar 2 electrones. Ni yodo molecular ni el yoduro, con la información que nos proporcionas, no se nos indica que tengan reacciones secundarias con el ligante L. Por lo tanto, el potencial condicional de este par redox será igual a su potencial estándar, es decir, a 0.54 volt, ¿ok? Ahora, si nosotros representamos eso en esta gráfica, pues equivaldría a lo siguiente. Vamos a colocar aquí en amarillo el potencial condicional del par yodo-yoduro, y entonces en 0.54, más o menos aquí, un poco más abajo. A ver, vamos a volver a ponerlo un poco más abajo. Bueno, ahí. Ok, entonces, bueno, esto qué implicaciones tendría. Lo que nos están preguntando es cuáles deberían ser las condiciones de la disolución
para que al tener nosotros al ion M2+, y agregar, por ejemplo, ioduros en la forma de yoduro de potasio, logremos que ocurra la reacción entre estas dos especies. El yoduro es un reductor y su oxidante conjugado es el yodo molecular. La posición de este par es 0.54 volts. Para que ocurra la reacción entre el yoduro y M2+, donde M2+ es un oxidante, pues la posición relativa de estos pares debería ser la que estamos aquí escribiendo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿en qué condiciones podemos nosotros observar que estas dos especies, de acuerdo al diagrama que tenemos aquí señalado, en qué condiciones esta reacción es espontánea? O sea, en qué condiciones, y para que sea espontánea, pues la posición relativa de los pares redox debe ser la que estamos aquí señalando. El potencial condicional del par M2+, M+, debe ser mayor a 0.54. Si nos fijamos en el diagrama, el potencial condicional del par M2+, M+, está representado por la línea en azul. Entonces, ¿dónde la línea en azul está por encima de la línea en amarillo? Pues vemos que eso ocurre ¿dónde? Pues básicamente vamos a marcar primero aquí el cruce de estas dos líneas, de la azul y la otra, la que representa el potencial condicional del par yodo 0, yodo -1. Entonces, ahora sí podemos decir, ok, entonces de aquí hacia acá se cumple esta condición, que es la que buscamos. Ahora lo que hay que buscar es nada más cuál es el cruce, ¿sí? de estas dos rectas, de la azul y la que representa el potencial condicional del par yodo-yoduro. La línea en azul, recordemos que tenía una ecuación que correspondía al potencial condicional del par M2 M1 en la que es esta, en la zona 2, es decir, a PDL menor a 6. Entonces 1,02 menos 0.12 veces el PDL. Entonces vamos aquí, 1,02 menos 0.12 veces el PDL, y eso iguala a la línea que representa el potencial condicional del par yodo-yoduro, que es igual a 0.54. Entonces, si nosotros de aquí despejamos el valor de PDL, entonces podemos fácilmente hallar que el valor de PDL correspondiente es de 4. ¿ok? Entonces, esto ocurre, se ve ya aquí, ¿no? Ya gráficamente, que ocurrió en un valor justamente igual a 4. Y entonces en toda la zona de PDL desde 0 hasta 4, nosotros tendríamos, ¿qué cosa? Que se cumple esta condición, que es la que se requiere para que la reacción entre M2+ y el yoduro sea espontánea, es decir, para que el ion yoduro pueda reducir al ion M2+. ¿ok? Entonces, en pocas palabras, para que al agregar ion yoduro este reduzca al ion M2+, requerimos que las condiciones de la disolución sean tales que el PDL esté ajustado a un valor comprendido entre 0 y 4. Y bueno, pues esa sería simplemente la respuesta a este último inciso. Y bueno, con ello pues concluimos la resolución de este ejercicio. Entonces, hasta pronto.